A continuación voy a mostrar cómo podemos configurar y administrar los permisos en DocuCloud. Para ello nos encontramos ubicados en la sección de configuraciones y luego nos vamos a ir a la opción de administrar permisos. En esta pantalla básicamente se nos va a presentar los cuatro roles del sistema, el cual es administrador, que hace referencia al rol que tiene permisos totales sobre la plataforma para administrar y asignar permisos en el sistema. El rol de colaborador, que hace referencia a los usuarios que tienen permisos de lectura y escritura sobre las carpetas del sistema. Generalmente los colaboradores son los usuarios que se van a encargar de subir documentos para enviarlos a procesos aprobatorios. Y por otro lado tenemos el colaborador limitado, que este permiso está destinado para los usuarios que van a participar en los procesos aprobatorios y que para ello evidentemente van a necesitar permisos de lectura sobre los documentos. Y finalmente tenemos un rol un poco especial, por decirlo de alguna manera, que es el acceso limitado. Este rol básicamente lo que permite es darle permiso a los usuarios de lectura a la plataforma, pero sin acceso de visualización sobre las carpetas del sistema. Este grupo, en conjunto con los permisos específicos que se pueden establecer en las carpetas principales y que vamos a explicar en otro video, permite dar una seguridad más granular para establecer la privacidad sobre las mismas. Dicho eso, vamos a agregar algunos usuarios algún permiso. En ese caso voy a seleccionar el permiso o el rol de colaborador y agregar a Adel y a Bianca. Con eso ya quedaron incorporados en el rol de colaborador. Ahora agrego a Miriam y a Néstor como colaborador limitado. Y finalmente voy a agregar algunos usuarios con acceso limitado. Como hemos visto, he agregado distintos roles de usuarios a los distintos grupos. Hay otra forma también de cargar usuarios de manera masiva. Eso lo pueden hacer mediante la asignación masiva. Esto nos va a permitir descargar un archivo CSV en el cual nos indica cómo debemos cargar la información. Si descargo el archivo CSV y lo abro, se nos va a mostrar básicamente la estructura en la cual tenemos que subir el archivo para hacer la carga masiva, que es básicamente el email y el ID del rol, que como se había mostrado anteriormente, indica una numeración por cada rol. De esta manera hemos configurado ya los permisos del sitio. Ahora vamos a el siguiente video ver cómo podemos gestionar las carpetas y configurar carpetas.